Escuchan ustedes la lectura del libro El Ministerio de Curación, capítulo 39, el conocimiento comunicado por la palabra de Dios. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales, y encausa debidamente la vida. La razón por la cual los jóvenes, y aún los de edad madura, se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado, es porque no estudian la palabra de Dios, ni la meditan como debieran. La falta de fuerza de voluntad firme y resuelta que se manifiesta en su vida y carácter resulta del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que le inspiraría pensamientos puros y santos, y la apartaría de lo impuro y falso. Son muy pocos los que escogen la mejor parte, los que se sientan a los pies de Jesús, como lo hizo María, para aprender del Divino Maestro. Pocos son los que atesoran las palabras de Cristo en su corazón, y que las ponen en práctica en la vida. Al ser recibidas las verdades de la Biblia, enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. Enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las sagradas Escrituras. Dediquen el pensamiento, la actitud y el ejercicio de un cerebro perspicaz al estudio de los pensamientos de Dios. Estudien, no la filosofía de las conjeturas humanas, sino la filosofía de aquel que es la verdad. Ninguna otra literatura puede compararse con esta en valor. La mente terrenal no encuentra deleite en contemplar la palabra de Dios, mas para la mente renovada por el Espíritu Santo, la belleza divina y la luz celestial irradian de las páginas sagradas. Lo que para la mente terrenal era desierto desolado, es para la mente espiritual tierra de corrientes de agua viva. El conocimiento de Dios
tal como está revelado en su palabra, es el conocimiento que debemos impartir a nuestros niños. Desde el momento en que despunta en ellos la razón, deben familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Sus primeras lecciones deben enseñarles que Dios es su Padre. Su primera educación debe ser la de una obediencia amante. Léaseles y repítaseles con reverencia y ternura la palabra de Dios, en trozos apropiados a su comprensión y capaces de despertar su interés. Y sobre todo, hágaseles conocer el amor de Dios manifestado en Cristo y la lección que de Él se desprende. Si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aprenda la juventud a hacer de la palabra de Dios el alimento de su mente y alma. Hágase de la cruz de Cristo la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio. Entre en la experiencia diaria de la vida práctica. Así el Salvador vendrá a ser para el joven su compañero y amigo de cada día. Todo pensamiento será llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Con el apóstol Pablo podrá decir entonces el joven: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Así, por medio de la fe, el joven llega a conocer a Dios mediante el conocimiento experimental. Probó por sí mismo la realidad de la palabra de Dios, la verdad de sus promesas. Gustó y vio que el Señor es bueno. El amado Juan poseía el conocimiento adquirido por medio de su propia experiencia. Pudo decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Así, cada uno puede, por su propia experiencia, afirmar que Dios es verdadero. Puede dar testimonio de lo que él mismo ha visto, oído y sentido del poder de Cristo. Puede atestiguar: necesitaba ayuda y la encontré en Jesús. Toda falta fue suplida. El hambre de mi alma quedó satisfecha.
La Biblia es para mí la revelación de Cristo. Creo en Jesús, porque Él es para mí el Salvador divino. Creo en la Biblia porque he encontrado que es la voz de Dios que habla a mi alma. El que ha adquirido el conocimiento de Dios y de su palabra mediante la experiencia personal está preparado para emprender el estudio de las ciencias naturales. De Cristo está escrito: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Antes de caer en pecado, Adán y Eva en el Edén estaban envueltos en clara y hermosa luz, la luz de Dios, que iluminaba todo aquello a lo cual se acercaban. Nada oscurecía su percepción del carácter o de las obras de Dios. Pero cuando se dieron al tentador, la luz se apartó de ellos. Al perder las prendas de santidad, perdieron la luz que hasta entonces había iluminado la naturaleza, y ya no podían leer en esta con provecho. Ya no podían discernir el carácter de Dios en sus obras. Así también hoy el hombre por sí mismo es incapaz de leer debidamente las enseñanzas de la naturaleza. Si no lo guía la sabiduría divina, el hombre exalta la naturaleza y sus leyes y las sobrepone al Dios de la naturaleza. Por esto, las meras ideas humanas respecto de la ciencia están tan a menudo en contradicción con la enseñanza de la palabra de Dios. Mas, para los que reciben la luz de la vida de Cristo, la naturaleza vuelve a iluminarse. En la luz que brilla desde la cruz, podemos interpretar acertadamente la enseñanza de la naturaleza. Quien conoce a Dios y su palabra mediante la experiencia personal, tiene fe arraigada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. Ha comprobado que la palabra de Dios es verdad y sabe que la verdad no puede contradecirse nunca. No aquilata la Biblia por las ideas que los hombres tienen de la ciencia, sino que somete más bien estas ideas a la prueba de la autoridad infalible. Sabe que en la ciencia verdadera no puede haber nada contrario a la enseñanza de la palabra, puesto que ambas proceden del mismo autor. La verdadera comprensión de ambas demostrará que hay armonía entre ellas. Todo lo que en la llamada enseñanza científica contradiga al testimonio de la palabra de Dios no es más que suposición humana.